¿Alguna vez has preguntado por qué existen tantas ideologías hoy en día? Básicamente, hay una para cada situación. Parece que ya no puedes opinar o cuestionar nada sin que un ejército de personas con una sola ideología llegue a responderte. Pero, ¿esto es realmente lo más correcto? ¿Las ideologías nos han ayudado o nos han hecho aún más daño de lo que pretenden curar? Quédate en este video porque vamos a analizarlo a fondo. Desde siempre, el ser humano ha tratado de comprender su entorno y encontrar formas de enfrentarlo. Buscamos respuestas en todas partes, intentando descifrar patrones que nos ayuden a predecir y solucionar los problemas. Esta necesidad de entender dio origen a la filosofía, el arte de cuestionarlo todo. La filosofía parte de la duda de observar el mundo y preguntarse por qué es como es. Pero el ser humano no se conforma solo con cuestionar, también quiere respuestas y soluciones concretas. Es aquí donde surge la ideología, que no solo plantea preguntas, sino que ofrece una estructura para abordarlas. Mientras la filosofía se basa en el análisis y el pensamiento crítico, la ideología busca aplicar estas reflexiones en la práctica, convirtiéndose en un manual de cómo actuar ante ciertos problemas. Para visualizarlo mejor, imaginemos que el conocimiento es como un vasto terreno sin caminos definidos. Cada persona que explora ese terreno lo hace desde un punto de vista diferente, tomando rutas distintas y experimentando obstáculos únicos. Un explorador puede tropezar con una grieta y marcarla en su mapa como una advertencia. Otro puede chocar contra una roca y también marcarla como una advertencia. Al final, si comparan sus mapas, podrán notar que sus trayectos y obstáculos fueron distintos. Y si incluso alguien más toma otro camino, podría encontrar problemas completamente distintos o incluso no tropezar en lo absoluto. Aquí es donde entra la ideología. En lugar de que cada persona explore por sí misma, alguien crea un mapa basado en su experiencia y lo comparte con los demás. Pero este mapa, aunque útil, está condicionado por lo que ese explorador vivió, ignorando caminos alternativos o experiencias diferentes. Así es como las ideologías nacen. Primero alguien cuestiona un problema, filosofía, luego propone una respuesta basada en su experiencia, ideología, y finalmente esa respuesta se difunde y se adopta como una guía para los demás. El problema es que, con el tiempo, la gente deja de cuestionar el mapa y simplemente lo sigue sin preguntarse si es que hay otras rutas posibles. Esto nos lleva a la pregunta clave: ¿hasta qué punto una ideología nos guía y hasta qué punto nos limita? A medida que las ideologías se consolidaron, comenzaron a tomar un papel central en la organización de la sociedad. Al principio, eran simplemente respuestas a problemas específicos, pero con el tiempo se volvieron un sistema de pensamientos estructurados que la gente adopta sin cuestionar. En la antigüedad, cuando una comunidad enfrentaba una crisis, probaba diferentes soluciones hasta encontrar algo que les funcionaba. Si un método resolvía el problema, se convirtió en una fórmula repetible, una especie de receta para afrontar situaciones similares en el futuro. Así nacieron muchas ideologías políticas y sociales como respuestas exitosas a circunstancias concretas que, debido a su eficacia, fueron aplicadas una y otra vez. Sin embargo, a medida que las sociedades evolucionaban y los conflictos cambiaban, surgían nuevas ideologías que competían entre sí. Para diferenciarse, estas empezaron a adoptar símbolos y representaciones visuales, y el color se convirtió en una de las herramientas más efectivas para identificarlas. El uso de los colores para representar ideas no es nuevo. Desde la antigüedad, las civilizaciones han utilizado colores para marcar jerarquías y pertenencias. En tribus y religiones y estructuras militares, los colores han servido para distinguir rangos y funciones. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, el Papa viste de blanco, mientras que los obispos usan púrpura. En el mundo laboral, diferentes sectores o roles se identifican con uniformes de distintos colores, creando una sensación de pertenencia y estatus. Esta misma lógica se trasladó a la política y a los movimientos sociales. Así, el rojo se asocia con el comunismo y la revolución, el azul con la derecha política, el verde con los movimientos ecológicos, el violeta con el feminismo, el negro con el anarquismo, entre otros. Pero aquí surge un problema. Cuando una ideología se asocia fuertemente con un color, se convierte en una identidad en sí misma. Ya no se trata solo de ideas o soluciones, sino de bandos y equipos. La gente no solo adopta una ideología, sino que también se identifica con su color y en muchos casos se niega a ver más allá de él. Esto ha llevado a que el debate público, en lugar de intercambiar ideas, muchas personas simplemente defiendan su color, como si se tratara de un equipo deportivo. La ideología deja de ser una herramienta flexible para entender el mundo y se transforma en un filtro que condiciona la forma en que las personas perciben la realidad. El problema surge cuando las ideologías, que en su origen eran herramientas de análisis y solución de problemas, se convierten en identidades.
ya no se trata de explorar ideas o debatir soluciones, sino de pertenecer a un grupo y defenderlos sin cuestionamientos. Cuando las ideologías adoptaron colores y se consolidaron como sistemas rígidos, dejaron de ser simplemente respuestas a problemas específicos y pasaron a definir la forma en que las personas se ven a sí mismas y a los demás. Esto generó una especie de tribalismo donde las ideas ya no se analizan de forma crítica, sino que se siguen como dogmas, porque forman parte de una identidad que se siente necesario proteger. Aquí es donde entra en juego un concepto clave, el sesgo de pertenencia. Cuando una persona adopta una ideología, empieza a ver el mundo a través de ese lente y tiende a ignorar cualquier evidencia que contradiga sus creencias. Más aún, puede llegar a percibir a quienes piensan diferentes como enemigos o amenazas, lo que hace que el debate racional se vuelva casi imposible. Curiosamente, podemos compararlo con una ideología que pinta la realidad de un solo color. Cada ideología intenta colorear el mundo con su propia visión y en el proceso deja de lado la diversidad de perspectivas. En lugar de ver el mundo en una imagen completa, cada grupo ve solo su tono en particular y rechaza cualquier otro color que no encaje en su visión. Tomemos por ejemplo el feminismo. En su momento, esta ideología fue crucial para impulsar cambios sociales y luchar por la igualdad de derechos. Sin embargo, con el tiempo, al convertirse en una identidad rígida, algunos sectores dentro del movimiento han desarrollado una narrativa donde siempre hay algo más por lo que luchar, sin importar los avances ya logrados. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿hasta cuándo será suficiente? ¿Existirá algún punto en el que se pueda considerar que la igualdad ya se ha alcanzado o siempre habrá una nueva lucha que justificará la existencia de la ideología? Esta misma lógica también se puede aplicar en cualquier movimiento. Por ejemplo, la delincuencia sigue existiendo a pesar de todos los esfuerzos por erradicarla. ¿Significa esto que debemos obsesionarnos únicamente con ese problema? Si solo enfocamos nuestra atención a un aspecto de la sociedad, corremos el riesgo de distorsionar nuestra percepción de la realidad y creer que todo gira en torno a una única lucha. Aquí radica el peligro de las ideologías como identidades. Nos encierran en un problema específico y nos hacen creer que el mundo entero debería girar en torno a él. En lugar de reconocer que la sociedad enfrenta múltiples desafíos simultáneamente, nos enfocamos en un solo punto y esperamos que todos compartan nuestra misma preocupación. Pero el mundo no se mueve en una sola dirección. Es un conjunto de problemas, perspectivas y soluciones en constante evolución. Cuando una ideología se convierte en una visión única, deja de ser una herramienta útil y se transforma en una barrera que limita el pensamiento crítico. Imagina intentar pintar una obra de arte usando solamente un color. Por más que lo intentes, los detalles se perderán, las formas serán planas y la imagen carecerá de profundidad. Esto es exactamente lo que sucede con una ideología que intenta moldear una sociedad bajo su propia perspectiva. Se pierden matices, se ignoran otros problemas y se fuerza una visión única que no refleja la complejidad del mundo real. Cuando una ideología se convierte en el centro absoluto de una sociedad, todo empieza a girar en torno a los problemas que la ideología destaca, dejando de lado otros aspectos igualmente importantes. La realidad es que una sociedad nunca enfrenta un solo problema, sino una multiplicidad de desafíos simultáneos. Pero cuando un grupo ideológico toma el control del discurso, se pone una especie de lupa sobre un solo problema, amplificándolo hasta el punto de parecer ser la única cuestión relevante. Este enfoque crea una visión de túnel. En lugar de analizar el panorama completo, las personas dentro de una ideología ven solo aquello que confirma sus creencias, reforzando la idea de que su causa es la más importante y que todo lo demás es secundario o irrelevante. Así, las acciones y las luchas de la ideología se vuelven repetitivas y redundantes, enfocándose en los mismos puntos una y otra vez, mientras que otros problemas quedan desatendidos. Aquí es donde entra la importancia de la filosofía. A diferencia de las ideologías que buscan respuestas definitivas y fórmulas establecidas, la filosofía se centra en el cuestionamiento constante y la reevaluación de las ideas. Es la herramienta que nos permite analizar críticamente las ideologías, desmontarlas cuando se vuelven obsoletas y crear nuevas formas de pensar que se adapten a la realidad cambiante. Podríamos verlo así: la filosofía, a final de cuentas, es la que da origen a las ideologías, ya que todas las ideas nacen de la curiosidad y el cuestionamiento. Pero también la filosofía es la que debe desafiarlas cuando dejan de ser útiles y se convierten en dogmas rígidos. Sin la filosofía, las ideologías se fosilizan, se convierten en verdades incuestionables y terminan perjudicando más de lo que ayudan. Si queremos construir una visión más completa del mundo, no podemos aferrarnos a una sola ideología como si fuera la única verdad. En su lugar, debemos mantener la capacidad de cuestionar, de explorar diferentes perspectivas y de estar dispuestos a cambiar de opinión cuando la evidencia lo requiera. Solamente así podríamos pintar una imagen realista y equilibrada
equilibrada de la sociedad en lugar de verla a través del filtro de un solo color. Cuando una ideología se convierte en la forma dominante de ver el mundo, empieza a limitar nuestra capacidad para percibir la realidad tal como es. En lugar de comprender la multiplicidad de experiencias humanas, la ideología crea una visión reduccionista donde todo se ve a través de su propio filtro. Es como si viviéramos dentro de una burbuja creada por nuestra ideología. Todo lo que nos rodea y nos sucede se interpreta según sus principios, y cualquier cosa que no encaje con esta visión se minimiza o se ignora. Esto lleva a una especie de alienación en la que las personas que no comparten la misma ideología son vistas como equivocadas o enemigas, y sus puntos de vista se invalidan. Este fenómeno no solo afecta las relaciones interpersonales, sino también el debate público, ya que los temas se polarizan y las discusiones se convierten en campos de batalla en lugar de ser espacios para intercambiar ideas. Lo que ocurre entonces es que cuando una ideología establece su dominancia, tendemos a ver la sociedad de una manera fragmentada, dividiéndola en los que están a favor y los que están en contra. En este esquema, la realidad se simplifica y dejamos de observar la riqueza y su complejidad. Esta simplificación nos puede llevar a conclusiones erróneas, como pensar que todo el mundo debe estar de acuerdo con una idea, o peor aún, que el mundo está en nuestra contra cuando no todos comparten nuestra visión. Esto, en última instancia, hace que la ideología no solo distorsione nuestra percepción, sino que también perpetúe una visión reducida de la sociedad, en la que los problemas se perciben como más grandes de lo que son realmente. De alguna manera, nos hace perder la capacidad de ver las conexiones entre los distintos aspectos de la vida y la sociedad, y nos limita a pensar en blanco y negro sin matices. Es por eso que necesitamos mantener una mente abierta y no quedarnos atrapados dentro de los límites de una sola ideología. Las ideologías tienen un papel importante al ayudarnos a formular respuestas y a buscar soluciones, pero no debemos permitir que nos encierre en su forma rígida de pensar, porque solo así podremos captar la complejidad del mundo y la diversidad de experiencias humanas que lo conforman. Al final, lo que realmente necesitamos no son ideologías cerradas que nos impongan una visión única, sino herramientas que nos permitan cuestionar, renovar nuestras ideas constantemente. La filosofía, en su esencia, es la que nos permite hacer eso. La filosofía no se queda en respuestas fijas, se nutre de la duda, del cuestionamiento y de la búsqueda continua. Mientras que las ideologías tienden a fijar una sola visión del mundo y a repetir fórmulas que parecen funcionar, la filosofía no teme destruir esas fórmulas para hacer espacio a nuevas perspectivas, y es este proceso de constante renovación lo que la hace tan valiosa. Las ideologías, en muchas ocasiones, son un intento de simplificar la complejidad del mundo, de darle una respuesta definitiva a problemas que son, por naturaleza, cambiantes y multifacéticos. Sin embargo, cuando esas respuestas se convierten en dogmas y cuando la ideología se vuelve más importante que la realidad misma, comienzan a perder la capacidad de ver el mundo tal como es. Las ideologías nos piden que pongamos todos nuestros esfuerzos hacia una sola dirección, ignorando lo que es la vida y la sociedad multifacética. La filosofía, por el contrario, nos invita a mantener una visión flexible y abierta. Nos recuerda que nada es definitivo y que incluso las mejores ideas deben ser desafiadas y renovadas. En lugar de aferrarnos a soluciones que ya no funcionan, la filosofía nos anima a preguntarnos constantemente si lo que creemos sigue siendo válido, si lo que estamos haciendo realmente aporta algo significativo o si estamos simplemente repitiendo lo mismo de siempre. Si dejamos que la filosofía sea el motor que impulsa nuestras reflexiones, podemos escapar de la trampa de la ideología rígida y encontrar una forma más rica y compleja de ver el mundo. Al cuestionar nuestras ideas, nos damos la oportunidad de evolucionar, de adaptarnos a los cambios y de estar más en sinfonía con la realidad, que nunca deja de ser dinámica y cambiante. En lugar de limitarnos a un solo color, como lo hace la ideología, la filosofía nos invita a ver toda la paleta de colores del mundo, a ver las matices y las diferencias, y a vivir con la incertidumbre de que siempre hay algo más que descubrir. Mientras las ideologías pueden ser útiles para abordar problemas concretos, no podemos permitir que nos definan ni que nos impidan cuestionar lo que creemos. La filosofía es el camino que nos permite seguir evolucionando como seres humanos, buscando la verdad, incluso si esta es incierta, y manteniendo abierta la posibilidad de que siempre hay algo nuevo que aprender. Solo así podremos crear una sociedad más diversa, más inclusiva y sobre todo, más consciente de la complejidad que nos rodea. Si este video te ha sido de utilidad, deja tu like, suscríbete para más contenido.